Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto estar este martes 18 de abril del año 2023. Aquí estamos, gracias a Dios, de regreso después de el campamento. La semana pasada eh, venía tan agotado físicamente que mi cuerpo no quiso funcionar el martes y simplemente se desconectó. Entonces, ahí vamos ya recuperándonos y volviendo otra vez a la actividad del trabajo y de todas las cosas que implica, y por ello pues es importante que esta noche estemos una vez más juntos. Esta noche vamos a recordar algunas de las cosas que Dios nos habló durante el campamento y en el tiempo previo, y bueno, pues quiero comentar que aquello fueron una predicación el miércoles en la noche, jueves 2 actividades, viernes 2 actividades, sábado una actividad y una predicación de domingo, allá todo eso en el campamento. Entonces, con todas esas clases, pues es mucho lo que se compartió. Voy a tratar de hacer un resumen hasta donde humanamente me sea posible. Y bueno, disculpen si esta noche va a ser mucha información, pero vamos a tratar entonces de que esto nos ayude a ir caminando juntos como un solo cuerpo. Entonces, vamos hacia allá. Voy a comenzar a compartir entonces pantalla en la palabra. La primera cosa que vamos a decir en esta noche, además de gracias a Dios, ¿verdad?, por su presencia, es que en Lucas capítulo 3, verso 15, vemos cómo el pueblo de Israel se estaba preguntando, estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan el Bautista sería el Cristo. ¿Por qué comenzamos aquí? Porque el hecho de que los judíos tuvieran una expectativa de las cosas que Dios iba a hacer es parte no solamente de la condición humana, sino que es parte de lo que llamaríamos nosotros una experiencia de fe. Cuando nosotros pensamos en la palabra expectativa, en el Strong, ¿sí? Voy a ponerlo por acá. La palabra expectativa es esta palabra en griego que la leeríamos como prosdokao, y ella viene de pros, que es hacia, y doqueo, que significa vigilar. Entonces, la palabra prosdoqueo en griego lo que nos significaría es alguien que está a la espera, alguien que está atento, alguien que está en vigilancia, alguien que está esperando de antemano las cosas que pueden suceder, ¿sí? Ahora, eso puede ser en esperanza o en temor, tal como nos lo dice el Strong, ¿sí? Pero nosotros entendemos que una expectativa entonces es una visión a futuro de las cosas que tenemos un cierto anhelo. Y una expectativa entonces es fundamental, porque una expectativa nos va a ayudar a mantener la visión acerca de las cosas, no solamente que Dios quiere hacer, sino que nosotros anhelamos. En la Biblia vamos a encontrar entonces distintos personajes. Uno de ellos, por ejemplo, es José de Arimatea. En Marcos 15:43 vamos a encontrar a José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y él vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué estamos entendiendo con ello? Pues lo que estamos entendiendo es que hay personas que Dios ha puesto en su corazón la expectativa de lo que va a suceder y se mantienen entonces en esperanza, tanto como también Simeón. Simeón era un anciano, un hombre justo, piadoso, dice Lucas 2, 25 y 26, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice el verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese el ungido de Jesús. En ese mismo pasaje se va a encontrar también
allá en el verso 38, un poco más abajo, ¿sí? Vamos a tener a Ana profetiza, ¿sí? Y entonces dice el verso 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, ¿sí? Y era viuda hacía 84 años, imagínese usted, ¿sí? Tenía 84 años de viudez, más aparte, ¿sí? Había estado con su marido, ¿sí? 7 años, pues entonces eso ya le pone 91 años, ¿sí? Y además de eso, los años de edad que usted quiera que haya pasado como niña soltera. Entonces, cuando nosotros pensamos en este asunto de lo que implica una expectativa, es estar en esperanza de las cosas que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? Juan el Bautista también fue un hombre de expectativas. Dice Juan capítulo 1, verso 31, ¿sí? Desde el verso 30, cuando les están hablando y diciendo si él es Jesús, ¿sí? Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, para esto vine yo bautizando con agua. Él está dando testimonio de que él estaba esperando la venida de Jesús. En Juan capítulo 4:25 tenemos a una mujer, la mujer en el pozo de Samaria, que nos va a decir desde en Juan 4:25, está hablando la mujer, dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Ella estaba esperando al Mesías y por supuesto que ese día sentada allí junto al pozo se lo encontró cara a cara. En Juan 8:56 tenemos al padre de la fe, Abraham, diciendo, Abraham vuestro padre se gozó de lo que había de venir mi día, ¿sí? Y lo vio y se gozó. Y por último, en Hechos 26, verso 7, vamos a tener, ¿sí? Desde el verso 6 dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Sí. El pueblo de Israel tiene una expectativa, tiene esperanza. Ahora, las expectativas entonces son fundamentales, porque las expectativas nos van a ayudar a poder enfocar nuestra vida, las expectativas nos van a poder ayudar, ¿sí? A anticipar lo que debe de ocurrir, lo que debería de ocurrir en el futuro en una situación específica. Las expectativas pueden estar relacionadas con nosotros mismos, con los demás o con eventos y circunstancias de nuestras vidas. Y estas expectativas pueden influir en nuestra percepción, en el comportamiento, en la forma en que manifestamos nuestras emociones y a menudo nos van a servir como base para nuestras decisiones y para las acciones que tomamos a partir de ellas, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vemos Proverbios 4, en el verso 23, y Dios dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que nos está diciendo es, lo que tú crees en tu corazón, lo que tú guardas en tu corazón, la expectativa que tú tienes, le va a dar entonces el carisma a la vida, le va a dar la forma a las situaciones que tú estás viviendo, ¿sí? Cuando se dice que todo se ve de acuerdo al cristal con que se mira, bueno, pues diríamos entonces que ese cristal son las expectativas, ¿sí? ¿Qué relación tiene las expectativas que tú tienes o que Dios tiene para contigo con tu proceso de desarrollo humano? Pues es muy complejo, es multifacético. ¿Por qué? Porque las expectativas pueden tener un impacto significativo muy profundo en nuestro crecimiento y en el desarrollo que tenemos como seres humanos en distintas dimensiones, ¿sí? Dimensiones como que la manera en que pensamos, lo cognitivo, la manera en que sentimos, lo emocional,
la forma en que nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor, que es lo social, la forma en que te desarrollas en tu crecimiento y relación con Dios, que es lo espiritual, ¿sí? Entonces, las expectativas que tú tienes van a influir en la forma en que tú te desarrollas como ser humano. Si son buenas o si son equivocadas tus expectativas, tu desarrollo será acorde a Cristo o fuera de la relación, fuera de la forma, será deforme en relación a Cristo. ¿Cómo afecta? Bueno, la primera cuestión de las expectativas es que pueden afectar la motivación y el esfuerzo que tú manifiestes hacia las cosas que están a tu alrededor. Cuando tus expectativas son realistas y son positivas, pueden impulsar entonces tu motivación y tu esfuerzo para alcanzar metas, para superar desafíos. Y entonces, en situaciones como estas, eso nos va a recordar, por ejemplo, ¿sí?, a Filipenses 4:13, que nos va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque en el verso anterior, en el verso 12, vemos cuál es la expectativa del apóstol Pablo. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, la expectativa de él es que puedo soportar cualquier cosa en Cristo Jesús. Por eso, él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su expectativa le permite entonces generar la motivación y mantener el esfuerzo, como dirá Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente para enfrentar cualquier circunstancia. Por ejemplo, si esperamos lograr el éxito en nuestro trabajo o en nuestras relaciones personales, es más probable que nos esforcemos y que trabajemos duro para alcanzar esos objetivos si tenemos una expectativa correcta de parte de Dios, ¿eh? Por ejemplo, en ese sentido, Colosenses 3:23 y 24 nos va a decir, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ustedes tienen, ¿sí? La expectativa correcta va a aumentar también nuestra autoestima, la autoconfianza que tenemos, cómo nos valoramos a nosotros mismos, ¿sí? Nuestras expectativas pueden entonces afectar la percepción que tengo de mí mismo. Si tengo expectativas elevadas y realistas sobre mis capacidades y sobre mis logros, es más probable que me sienta seguro y capaz de enfrentar los desafíos y las oportunidades que se me van a presentar delante de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo le va a decir, ¿sí?, en Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Tú sabes quién eres. Tú sabes lo que tú puedes hacer. Tú sabes lo que puedes lograr, ¿sí? Entonces no seas cobarde, no tengas miedo, porque el poder de Dios ha sido puesto en ti. El Espíritu Santo ha venido sobre ti para traer la capacidad, la seguridad sobre ti mismo, para traer la convicción de amor, para traer la convicción de dominio propio, de que tú puedes lograr las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Esa es una expectativa importantísima. Las expectativas correctas pueden generar en nosotros adaptabilidad y resiliencia. Esto es, las expectativas que son flexibles y realistas nos van a permitir adaptarnos a los cambios y enfrentar la adversidad con una mayor resiliencia, ¿sí? El apóstol Santiago nos va a decir esto, ¿sí?, en Santiago capítulo 1, verso 2, ¿sí?, al verso 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Noten ustedes cómo la expectativa correcta delante de Dios
no solamente me lleva a enfrentar, sino a tener la actitud correcta y a ser entonces resiliente ante cualquier adversidad, ¿sí? Cuando somos capaces de ajustar nuestras expectativas en función de las circunstancias cambiantes, estamos mejor preparados para enfrentar y superar los obstáculos y los contratiempos que se presentan en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versos 3 al 5, nos va a decir lo siguiente, ¿sí? Y no solo esto, dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Una expectativa correcta te ayuda a enfrentar situaciones adversas. Una expectativa correcta, realista de parte de Dios te ayuda a tener mejores relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas sobre los demás influyen en la forma en que nos relacionamos con ellos y en la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Las expectativas realistas y comprensivas pueden mejorar nuestras interacciones con personas que probablemente no sean tan de nuestro agrado. Pero no solamente eso, sino pueden fomentar la empatía y la comprensión mutua y fortalecer nuestros vínculos sociales. Porque no tratas a la persona por quien es, sino tratas a la persona por la expectativa de lo que Dios ha puesto en ti. Por eso puedes tratar a la persona como Cristo la trataría, por esa expectativa adecuada, correcta. Por eso dice Efesios capítulo 4, ¿sí? A partir del verso 1 nos va a decir, yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación, del llamado, ¿sí? Con que fueron ustedes atraídos, con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose, tolerándose, levantándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa es una expectativa formidable. Decir, yo puedo vivir en paz con los demás. No importa quiénes son, importa en quién creo yo. Y eso es algo sobrenatural. Por último, hablando de estas posibles formas en que se afecta con una expectativa correcta acerca de la visión que Dios pueda tener para nosotros, el bienestar emocional. Las expectativas también pueden afectar nuestro bienestar emocional porque finalmente lo que yo espero de Dios se convierte en lo que le da vida a mi corazón. Las expectativas, cuando son poco realistas o negativas, nos generan ansiedad, frustración, decepción, mientras que las expectativas más equilibradas y positivas, estas que nacen en el corazón de Dios, pueden contribuir a una mayor satisfacción y felicidad en nuestras vidas, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestras expectativas, entonces, cuando surgen del corazón de Dios y cuando nosotros las tomamos del corazón de Dios, nos permiten vivir vidas sobrenaturales, sobre toda circunstancia, sobre toda adversidad, manteniendo en equilibrio, manteniendo en dominio nuestros corazones, ¿sí? Ahora, imagínense ustedes a alguien como Jesús. Jesús viene a este mundo y viene a un mundo que le rechazaría. Eso es lo que nos va a decir Juan en el capítulo 1. Nos va a decir, ¿sí? En el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Imagínese usted, si Jesús hubiera venido con la expectativa de lo que las personas
harían con él, que le recibieran, que le aceptaran, que le honraran, que le valoraran. Sin embargo, las expectativas de Jesús no estaban fundadas en el comportamiento humano. Si nosotros pensáramos qué expectativas tuvo Jesús al venir sobre la faz de la tierra, podríamos pensar en Marcos capítulo 1, en el verso 15, que nos va a decir, ¿sí? Desde el verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha acercado y el reino de Dios el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Cuál era la expectativa de Jesús? Predicar el reino de Dios. Jesús comenzó su ministerio proclamando la llegada del reino de Dios. Su mensaje central era que el reino de Dios estaba cerca y que las personas debían de arrepentirse, pero arrepentirse no significa sentirse mal, sino cambiar su actitud hacia Dios, porque se habían comportado como enemigos y el llamado era restaurarse en amistad con Dios, restaurarse en una relación íntima con Dios y creer en el evangelio. Una segunda expectativa importantísima que ayudó a Jesús en su tiempo de predicación, de ministerio, se encuentra en Lucas capítulo 4, verso 16. ¿Sí? Cuando dice, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Sí? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿sí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ¿sí? A predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál era la expectativa de Jesús? Era cumplir con las profecías mesiánicas. Todas las profecías que hablaban acerca de él como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Y Jesús entendió que él era el Mesías prometido y su ministerio buscaba cumplir entonces las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de este ungido de Dios que vendría a traer paz y libertad, no solamente al pueblo de los hebreos, sino a todo el mundo. ¿Sí? Cuando Jesús lee la profecía de Isaías, él dice, hoy se ha cumplido este pasaje. Noten que Jesús, una vez más, su expectativa no está en cómo la gente lo va a recibir, porque inmediatamente, ¿sí? Cuando él comienza en los versos siguientes, enrollando el libro, se lo da al ministro, se sienta y los ojos de todos en la sinagoga están fijos en él y comienza a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Uno diría, todo mundo diría, wow, gracias Jesús, sí, qué bueno que viniste. Pero lo cierto, sí, es que vamos a ver, sí, en los versos siguientes, cómo todos ellos se llenan de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para lanzarlo al abismo, para matarlo. Imagínense ustedes la expectativa de Jesús en el pueblo de Israel. Dirán, estaban esperando el Mesías, estaban deseosos de que yo llegara, me van a aceptar y van a escuchar mi mensaje. Y en lugar de eso, se pusieron rabiosos y quisieron acabar con él. Pero la expectativa de Jesús estaba en el cumplimiento de la promesa mesiánica, lo que Dios había prometido a la humanidad. Una tercera expectativa de Jesús era reunir a los perdidos de Israel, reunir a las ovejas perdidas. Por eso en Mateo capítulo 15, verso 24, ¿sí? Cuando le están diciendo, ¿sí?, que despida a esa mujer que está dando voces, ¿sí?, él responde y dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él sabía que su llamado era restaurar al pueblo de Israel, no porque eran un pueblo especial
en su conducta, sino porque eran descendientes de Abraham, amigos de Dios. Y entonces, cuando Jesús está buscando reunir a estas ovejas perdidas de la casa de Israel y restaurar la relación de Dios con su pueblo, él se está enfocando en la relación del Padre hacia ellos, aún entendiendo que ellos, en su necedad, no logran comprender la trascendencia de sus palabras, ¿sí? Para lograr esto, ¿sí?, Jesús va a enviar entonces a los discípulos. Esto se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 5 al 6, ¿sí?, donde él va a enviar a los 12 apóstoles, a sus discípulos, diciéndoles: por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Y predíquenles diciéndoles: el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, dad de gracia. Y este es un llamado que tenemos que escuchar también nosotros y tenemos que predicar también nosotros, ¿sí? Decirle a la gente: el reino del Señor se ha acercado, a la casa perdida de Israel, al pueblo, a la manada pequeña, y sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, mostrar de gracia la gracia que Dios nos ha dado. Una cuarta expectativa que tenía Jesús era servir y dar vida. En Marcos 20:28, ¿sí?, en Mateo 20:28, perdón, y después en Marcos 10:45, ¿sí?, vamos a encontrar a Jesús diciendo, ¿sí?, el que quiera ser el primero entre ustedes sea el que sirve, el que quiera ser el Señor sea el que sirve, ¿sí? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, su expectativa era servir, pero servir a Dios, porque su recompensa vendría del Padre, no de las personas que estaban a su alrededor. Y él lo entendía. Marcos 10:45 va a decir exactamente lo mismo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? En Lucas capítulo 22, verso 20, Jesús, su quinta expectativa, establecer un nuevo pacto. Aquí vemos la Santa Cena en Lucas capítulo 22, ¿sí? Y vemos dando gracias por el pan en el verso 19, partiéndolo y dándolo a los discípulos, diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. Y en el verso 20, de igual manera, después de que hubo cenado, toma la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, ¿sí?, en mi sangre que por ustedes se derrama, ¿sí? Sexta expectativa de Jesús se encuentra en Mateo 4:23. Y aquí lo que vamos a ver es a Jesús recorriendo toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Noten ustedes estas tres cosas, ¿sí? Enseñar, predicar y sanar. Enseñar, predicar y sanar. Cuando estamos hablando entonces de enseñar, estamos hablando de traer la luz, la comprensión de las cosas. Cuando estamos hablando de predicar el evangelio, estamos hablando de la buena noticia, del gozo de la salvación. Pero cuando estamos hablando de sanar toda enfermedad, estamos hablando no solamente de un acto de misericordia, que es muy pastoral, pero también de un acto profético, echando fuera a los demonios, aquello que es la causa de la enfermedad, quitando el dolor, la esclavitud de su pueblo. Jesús viene a manifestar los dones en la multiforme gracia de Dios, no para que la gente le reconozca
y le glorifique humanamente, sino para que al reconocerle, reconozcan al que lo ha enviado, que reconozcan al Padre que ha cumplido la promesa de enviar al Hijo para redención humana. ¿Sí? Y la última expectativa que yo encuentro, seguramente puede haber muchas más, pero esta noche he señalado 7 y eran las 7 de las cosas que estábamos hablando sobre expectativas correctas en Jesús. En Mateo capítulo 10, verso 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una vez más, noten ustedes, pero ahora el enfoque de esta expectativa es que el mensaje no se pierda, porque habrá quienes tomen esa palabra, los discípulos, y ellos la perpetúen transmitiéndola a otros, tomando el lugar de Jesús. Una de las expectativas de Jesús, y es una expectativa que muchas veces nosotros no pensamos, se encuentra en Juan 14, 12. Jesús sabe que va a morir. Y entonces él dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará y también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Está diciendo que mi mensaje no se pierda y no piensen que porque yo he muerto, ya ninguna de estas cosas va a suceder. La expectativa de Jesús es que los que le escuchan crean en el Padre así como él ha creído al Padre. Por eso dice, y todo lo que le pidieren al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sí? La expectativa de Jesús es que tú y yo tomamos el lugar que quedó vacío cuando él fue muerto en la cruz, para que nosotros tomemos ahora la cruz de Jesús y llevemos el mensaje de Jesús como Jesús lo llevó. Esas son las expectativas de un hombre que en medio de toda circunstancia adversa pudo enfrentar situaciones como quizá ninguno otro en la humanidad habría enfrentado, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? El problema está que en lugar de que nosotros tengamos las expectativas a la manera de Jesús, aún los discípulos, aún los que nos decimos creyentes, tenemos expectativas que muchas veces terminan siendo expectativas equivocadas, ¿eh? Comentábamos en el campamento de estos discípulos en el camino de Emaús, en Lucas capítulo 24, verso 13, que ellos van por allí caminando. Emaús significa aguas tibias, entonces ellos van caminando, bueno, aguas termales, aguas tibias, y ellos van caminando entonces de regreso a la tibieza, después de haber estado con Jesús durante todo el tiempo del ministerio, y no solamente van tristes, van molestos, discutiendo entre sí, ¿sí? Y cuando se le acerca Jesús y les pregunta acerca de qué cosas son las que los tienen con esa actitud, ¿sí? Y entonces ellos le dicen, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, ¿sí? Y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, ¿sí? Pero noten ustedes, ¿sí? El tono de amargura que hay en sus corazones cuando ellos dicen, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Sí? Y dice, y ahora además de todo esto ya es el tercer día que todo esto ha pasado, o sea, pues no resucitó, se lo llevaron, lo subieron bueno, lo martirizaron, lo subieron a la cruz, se murió, y todas nuestras expectativas murieron con él, es lo que están diciendo. Pero, ¿cuántas veces nosotros, que nos decimos personas de fe, nuestras expectativas terminan siendo profundamente equivocadas? Vamos a un velorio esperando enterrar el muerto en lugar de esperar que resucite la persona. Pensamos cuando alguien está enfermo, híjole, qué triste porque se va a morir, en lugar de pensar que Dios va a hacer un milagro y Dios va a manifestar su presencia.
Tenemos esta tendencia humana de ver, cuando alguien trae una camisa blanca, no sé si les ha pasado, ¿sí? Te fijas en la manchita de la salsa que le cayó en la... ¿sí? No te fijas en todo lo blanco, te fijas en la mancha. Y los seres humanos entonces tenemos esa tendencia de que nuestras expectativas terminan siendo entonces más que buenas noticias, malas noticias, y las disfrazamos siempre de una preocupación supuesta por orar, no, hermano, dime, sí, para orar por ti, pero en realidad hay mucho morbo, en realidad hay mucho pensamiento negativo y mucha destrucción, ¿sí? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 15, ¿sí? Juan capítulo 6, en el verso 15. ¿Qué es lo que vemos, sí? Ellos, dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol, ¿sí? La gente está esperando que venga el Mesías. Pero el problema con la gente que está esperando que venga el Mesías es que es un Mesías a su medida, a su necesidad. Ellos están esperando un hombre que se levante como gobernante y que tenga el poder de convocatoria suficiente para poder hacer que Israel vuelva a ser una nación militarmente poderosa y que venza a los romanos y los eche fuera de su tierra. Están esperando un rey que los capitanee en la guerra. Pero Jesús no vino a eso. Y ellos no podían escuchar y entender el mensaje de Jesús, porque en lugar de escuchar el mensaje de amor de Jesús, lo que ellos estaban escuchando eran tambores de guerra en sus corazones. Las expectativas que tenemos nos impiden escuchar la voz de Dios. Las expectativas que tenemos nos impiden entender el llamado de Dios. En Juan capítulo 1, Juan capítulo 11, perdón, del verso 1 al 44, este pasaje completo, este capítulo completo, acuérdense ustedes que aquí está el verso más corto de toda la Biblia, ¿sí? Cuando tenemos acá a Jesús lloró en Juan 11:35, es el verso más cortito de toda la Biblia, pero a pesar de eso, podemos predicar horas acerca de lo que significa un Jesús empático ante la condición humana, un Jesús humano que manifiesta sus emociones, un Jesús que se duele con el dolor de otros, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que encontramos aquí? Lo que encontramos aquí es a Marta y a María, que son tan cercanas a Jesús. Sin embargo, noten ustedes a esta mujer, que es una mujer de fe, que es una mujer que conocía a Jesús como el Mesías, le había ungido, bueno, es la mujer que le ungiría, en este momento todavía no, pero le ungiría como Mesías para su muerte. Y le está reclamando diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo que está diciendo, yo tenía una expectativa de ti. Yo esperaba que tú fueras mejor amigo, yo esperaba que tú fueras más empático, yo esperaba que tú fueras más responsable, yo esperaba que verdaderamente todo eso que decías de que amabas a Lázaro se hubiera cumplido, pero Señor, me mentiste. Señor, me quedaste mal. Señor, no llegaste. Y muchas veces uno escucha cómo esas expectativas en el corazón de las personas se parecen a esta frase de María y de Marta. Señor, no hiciste lo que yo esperaba. No me cumpliste con lo que yo anhelaba. Y no logran entender cómo cuando Jesús, bueno, esto se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Pero cuando Jesús está diciéndole que Lázaro estaba enfermo, Jesús lo que les dice es que
esa enfermedad sería para glorificar a Dios. Bueno, por aquí vamos a dejar la idea nada más. Él les dice que su amigo Lázaro duerme, que van a ir a despertarle, y no nos damos cuenta de cómo esta situación sería un milagro para que sus discípulos, para que la gente alrededor pudiera creer en él. Porque los otros muertos que resucitó Jesús, como el hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo, eran personas que acababan de morir. Pero el único muerto que estuvo 3 días en la tumba, igual que Jesús mismo estaría después 3 días en la tumba, ¿sí? La resurrección de Lázaro era una imagen profética de cómo el Mesías se levantaría al 3er día. Y habla entonces de cómo Dios es un Dios que vence contra toda desesperanza. Job nos diría, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Y aún se levantará de entre los muertos, lo está diciendo Job, ¿sí? Mi Señor va a morir y aún se levantará de entre los muertos. Y dice, y después de deshecha esta mi carne, yo le he de ver. O sea, no importa si yo me muero y no lo vi con mis ojos naturales, ya después de muerto y de estar los puros huesos allí en el Seol, dice, yo lo he de ver. Esa es fe. Esa es la expectativa correcta de alguien que cree en Dios. Pero aún Marta y María, pues estas cuestiones les fueron complicadas y no las podían entender, ¿sí? En Hechos capítulo 1, verso 6, los discípulos habían estado con Jesús 3 años, 3 años y medio, inclusive los que más tiempo habían estado, ¿sí? Y noten ustedes la pregunta de los discípulos. Jesús ya resucitó. Las cosas que Jesús les había dicho ya se han cumplido cada una de ellas. Pero los discípulos están ahí alrededor diciéndole, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todas las enseñanzas de Jesús, todos los milagros de Jesús, y ellos todavía siguen diciendo, Señor, es que, ¿de veras no vas a restaurar Israel ahorita? ¿De veras lo vas a dejar que siga siendo cautivo de Roma? ¿De veras vamos a seguir siendo esclavos? ¿De veras? Y Jesús dice, no les toca a ustedes saber las sazones, los tiempos o las sazones, ¿sí? Que el Padre puso en su sola potestad. Sí, yo sé que esta es la forma más diplomática de traducir, no sean metiches, fisgones, ¿sí? Dejen de meter sus narices en donde no les importa, ¿sí? Eso es algo del Padre. Ustedes dedíquense a hacer lo que tienen que hacer y vayan y prediquen. Por eso les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? Y me serán testigos. Sí, pero como ellos tenían su idea, su expectativa de lo que significaba la restauración de todas las cosas, ellos no salieron de Jerusalén en 6 años y no fueron a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra, sino hasta que comenzó la persecución. Las expectativas de los discípulos hicieron que el mensaje de Jesús se retrasara. Las expectativas de los discípulos hicieron que el mensaje no llegara a los gentiles. Las expectativas de los discípulos hicieron que quisieran judaizar a todos aquellos que en lugar de predicarles el evangelio de Cristo, ellos estaban predicando inicialmente, ¿sí?, su visión judío-mesiánica de lo que significaba la salvación. No lo entendían porque sus expectativas los volvían ciegos. Ok, en Mateo capítulo 21, versos del 1 al 11, lo que vamos a tener aquí, ¿sí?, es la entrada triunfal, ¿sí? Este es el domingo de Ramos cuando Jesús está viniendo, ¿sí?, del Monte de los Olivos. Traen entonces un burrito que no había sido montado, lo montan en él. Luego toda la gente empieza a salir, a poner palmas y a decir, sí, he aquí que tu rey viene a ti manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Los discípulos sí fueron, hicieron como les dijo, trajeron el asna, el pollino. Todo el mundo muy feliz porque Jesús
está yendo a tomar el lugar y ahora sí lo están coronando. No se dieron cuenta que ese era su cortejo fúnebre. Jesús no saldría vivo de esa ciudad. A los 3 días, ¿sí?, de estar allí, Jesús estaría siendo tomado y llevado a ser crucificado. Ellos están viendo con las expectativas humanas y están viendo toda esa gente con palmas diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos están viendo a un león, pero el que va allí es el cordero que va rumbo a su muerte. Porque no entienden las expectativas de Dios. Ellos están gozosos gritando y Jesús va en su corazón, ¿sí?, sabiendo que va a ser entregado. Las expectativas humanas no nos permiten entender la revelación profética. Las expectativas humanas nos estorban al fluir del Espíritu Santo. Juan capítulo 8, verso 31 al 59. Aquí tenemos un pasaje muy largo cuando habla de que la verdad los hará libres. Pero aquí lo que quiero señalar rápidamente para no irme por todo el pasaje, ¿sí? Jesús está discutiendo con los líderes religiosos judíos que creían que eran hijos de Abraham y que por lo tanto estaban en el camino correcto hacia la salvación. Sin embargo, Jesús les va a decir que si verdaderamente fueran hijos de Abraham, creerían en él, ¿sí? Y les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, ¿sí? Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes lo que hacen son las obras del diablo, ¿sí? Y entonces él les muestra que sus expectativas religiosas no eran suficientes para alcanzar la salvación y que solamente a través de creer en él como Mesías podrían encontrar la salvación. ¿Y qué hicieron ellos? Sus expectativas los llevaron a repudiar al Hijo de Dios. Cuidado con tus expectativas, porque tus expectativas se pueden convertir en tu peor impedimento para que la salvación llegue a tu corazón. Tus expectativas no solamente pueden traerte confusión, te pueden traer destrucción y perdición eterna. Entonces, cuidado con tus expectativas. La gente dice, es que yo voy a creer lo que me enseñaron mis padres. ¿Por qué no dices mejor yo voy a creer lo que diga la Biblia? Porque quizás tus padres y tú son un montón de cabezones, ¿sí?, ignorantes de la palabra, como lo fui yo y como lo fue mi familia. Las expectativas equivocadas son un arma de destrucción. En Hechos capítulo 15, versos 1 al 35, ¿sí?, tenemos otra expectativa equivocada, ¿sí? En el concilio de Jerusalén. Ellos están discutiendo allí en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, si los cristianos judíos, ¿sí?, que eran ellos, eran judeo-cristianos, judío-mesiánicos, pues ellos querían que todos los que se convirtieran se volvieran al judaísmo y ya como judíos creyeran en el Mesías. Por eso se insistía tanto en el cumplimiento de la ley, comenzando por la circuncisión. Ojo, eso no era cristianismo. Eso era judaísmo mesiánico, que no es lo mismo. La gente dice, es que yo soy judío mesiánico. ¿De veras? Porque si tú estás diciendo que vas a tomar la ley, lo que tú estás diciendo es que vas a despreciar la gracia. Entonces no eres judío mesiánico, eres puro burro cabezón, porque ni judío eres. Entonces, yo lo he dicho y lo digo en serio, si yo soy de ascendencia judía, pero el ser de ascendencia judía me trae la salvación, no, me la traerá Cristo. Por eso, aunque yo soy sanguíneamente de ascendencia judía, reclamar esa ascendencia lo único que me hace es ir hacia la ley en lugar de ir hacia la gracia de Dios. Entonces, las expectativas de los seres humanos, vuelvo a decir, son armas de destrucción, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, algunas expectativas más
de los discípulos, ¿sí? En Mateo capítulo 16, versos 21 al 23, vamos a tener por allí, ¿sí?, a Jesús anunciando su muerte y su resurrección, ¿sí? Jesús está diciendo que Él es el Hijo del Hombre, que Él tiene que ir a Jerusalén para ser crucificado, ¿sí? Jesús les está diciendo entonces, ¿sí?, comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario, ¿sí?, tomen ustedes nota de esto, que era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque si Él no moría, tú y yo no éramos salvos, tú y yo íbamos a morir eternamente. Era necesario no para Él, era necesario para nosotros, para la humanidad, que Jesús muriera, aunque suena salvaje, sí, pero en medio de la brutalidad era el único gesto de amor que nos podía salvar. Y entonces siempre hay un acomedido, hay una predicación por allí, que por favor los que estén escuchando esto pídanla, es gratuita, no necesita dar una doble ofrenda para eso, ya está grabada ahí, se llaman los acomedidos. Y Pedro es un acomedido. Se acerca con Jesús tomando la parte y le comienza a aconsejar, a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hay gente que se acerca conmigo y dice, pastor, cuídese, se va a morir. Y digo, ay, sí, tú vas a ser eterno, ¿verdad, menso? ¿Sí? Pues claro que te vas a morir, yo me voy a morir, tú te vas a morir. Hay una diferencia, yo me quiero morir haciendo lo que tengo que hacer y hay gente que se va a morir inútilmente de viejo por no haber hecho nada de lo que tenía que haber hecho. Hay que morirse dignamente, hay que morirse en el lugar donde tenemos que morir, hay que morirnos haciendo lo que tenemos que hacer, hay que morirnos habiendo alcanzado lo que teníamos que alcanzar. La muerte no es una opción, la muerte es algo que está determinado, te vas a morir. Lo que sí es una opción es cómo te vas a morir, ¿sí? El motivo por el que te vas a morir. Te vas a morir por baquetón, ¿sí? Te va a dar un tiro el esposo de la mujer con la que andas, ¿sí? Te vas a morir por menso, te estás metiendo medicamentos, ¿sí?, para drogarte que no deberías y tu corazón se para. Te vas a morir por distraído, vas viendo el teléfono celular mientras manejas, o te vas a morir por Cristo, por predicar su palabra, por hacer la obra de Dios. ¡Ay, qué fanático! Bueno, mejor morirme de fanático que de atarantado. Jesús se murió por su fe. Toda la gente que dice, hermano, no sea fanático, mejor que digan, yo no soy cristiano, yo no creo en esas cosas, ¿sí? Soy un baquetón vestido de oveja, pero en el fondo, sí, tengo un corazón impío y vengo aquí de espía para ver a quién convenzo de que se muera igual que yo, ¿sí? Porque el tarugo siempre está buscando a alguien quien llevarse entre las patas. Ahora, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque tenemos que morirnos dignamente. Yo no quiero llegar a los 99 años y habiéndome pasado los últimos años sentado en una sillita y que nada más me estén moviendo para ir al baño, cuando ya mi propósito ya se haya cumplido. No, yo digo, Señor, ten misericordia de mí, permíteme morirme en la raya, haciendo lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque después de eso, el vivir es ganancia, el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Y si tú no estás viviendo en Cristo, pues entonces tu muerte será no sé qué cosa, pero gloriosa jamás. Entonces tenemos que buscar una vida de tal manera de que tu vida termine siendo en su muerte aún un testimonio de Dios. Jesús, que cuando la gente dice, ay, pastor, es que usted se está volviendo más grotesco, más grosero. Mire, lea Mateo capítulo 16, verso 23, cómo le responde Jesús al acomedido de Pedro, que le está diciendo, Señor, no hagas eso, ten cuidado, mira, te van a matar, no hagas eso, escóndete, mira, llévatela tranquilo. Y Jesús voltea y le dice, quítate delante de mí, Satanás, ¿sí? Lárgate de aquí, ¿sí? Acomedido. Me eres tropiezo, me eres estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. Pastor, le va a dar un infarto. Híjole, ¿yo qué esperaba? ¿Sí? Clavos y corona de espinas. Así que bueno, pues ni modo, ¿sí? Ahora, yo sé que cuando uno dice estas cosas, suena fanatismo. Sí, sí suena fanatismo. La religión para los incrédulos siempre suena fanatismo. Pero la única manera de ver milagros es que tú tengas una fe de extremo, donde tú digas, le voy a creer a Dios lo que es imposible. Para una fe filosófica, tú ni siquiera necesitas un salvador. Pero para milagros, necesitas ser algo sobrenatural. Los discípulos, y ahí tienes a Pedro de ejemplo, su expectativa era que la fe no cueste, que la fe no duela, que la fe no cause conflicto, ¿sí? Que nos la llevemos en santa paz. Mira, nadando de muertito que lleguemos al cielo. De muertito nada más llegas al infierno, ¿sí? En Lucas capítulo 9, versos 51 al 56, ¿sí? Cambio ahora para dejar un rato esto y seguimos adelante. Tenemos a los discípulos yendo delante de Jesús, a abrirle camino, a preparar el espacio, porque va a venir el maestro. Y ahí tienes a dos extremistas, ¿sí? Radicales, casi podrían decir afganos, ¿verdad? ¿Sí? Talibanes, que son los Boanerges, los hijos del trueno, gente de terror, terroristas espirituales. Gracias a Dios que el Señor se los quitó después. Pero tienen ustedes ahí a Juan y Jacobo, ¿sí? Que van, buscan quien les abre el lugar y nadie les quiere abrir el lugar, porque ellos son judíos y los otros son samaritanos y porque están llenos de prejuicios unos y otros. Y ellos, como ya se sentían hombres de fe, ellos que ya se sentían poderosos, ¿sí? Verso 54, ¿sí? Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías. Así, para que se oiga espiritual, ¿sí? Porque tienen que disfrazar sus canalladas en el nombre de Dios como en las cruzadas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y entonces, volviendo él su rostro, esta frase nosotros no la leemos en el contexto. ¿Sí? Lo reprendió. Chicos, no está bien. No, no, no. Jesús les puso una jabonada, ¿sí? Jesús los agarró y los sacudió, ¿sí? Le dijo, ¿no saben de qué espíritu son? O sea, ¿ustedes a quién sirven? ¿A Satanás o quién? ¿Qué no saben que el destructor es Satanás? ¿Qué no saben que el vengador es Satanás? ¿Qué no saben que el que viene a matar y a destruir, a robar, es Satanás? ¿A quién han estado siguiendo ustedes, cabezones, sí? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yo no vine a eso. Las expectativas de ellos era que, no, el que no cree en ti, Señor, que se muera. Han de haber sido españoles, ¿verdad? Porque cuando llegaron a América, todo indígena que no estuvo dispuesto a reconocer el catolicismo como religión, y no estoy hablando del amor de Cristo, ojo, porque ellos no estaban predicando el amor de Cristo, estaban predicando el catolicismo como fe a ultranza, con sangre, y el que no quería recibir sacaban la espada y lo cortaban a la mitad desde el cráneo hasta abajo de un solo tajo, imagínense. Y ese era su orgullo, es decir, de un solo tajo había partido un indio a la mitad y daban de comer su carne a los perros. Y esto no lo estoy diciendo yo nada más de ocurrencia. Las crónicas de los monjes que vinieron en ese tiempo para hablar de las barbaries que hacían
los que habían sido enviados a predicar. Tanto así que en las discusiones conciliares, ya del año del Concilio de Trento, era si los indígenas tenían alma o no. La discusión parece menor, pero si los indígenas no tenían alma, entonces eran simples herramientas humanas, eran animales, y tú puedes matar un animal como matamos pollos simplemente porque tenemos hambre y ya. Pero si tienen alma significaba que eran hijos de Dios y había que respetarlos. Y la discusión se llevó años, no por aspectos teológicos, sino por la mera ambición humana. Las expectativas humanas, entonces, de que la gente me tiene que obedecer porque yo me sé la palabra. Eso te convierte en alguien de un espíritu diferente al de Jesús. Y hay líderes que están en las iglesias y que no saben de qué espíritu son. Porque si no les obedecen, entonces los maldicen y los mandan al infierno diciendo es que no saben. Las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, gracias Pati Cervantes, ¿sí? Y entonces cuando nosotros estamos hablando de estas cosas, tenemos que entender cuáles son las expectativas que mueven tu corazón. En Marcos capítulo 10, versos 35 al 45, otra vez tenemos a los Boanerges, esos muchachos, ¿sí? El discípulo amado, ¿sí? Era del terror, ¿sí? Ahora, traen hasta la mamá y le piden entonces, ¿sí?, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y siempre hago la broma que qué bueno que nada más eran dos hermanos, porque si hubieran sido tres, al otro se lo trepan en los hombros o en la cabeza, ¿sí? Dices, Señor, que cuando tú estés en tu reino, yo esté a tu derecha y el otro a la izquierda. O sea, que seamos las personas más cercanas a ti, que seamos los que después de ti tengamos el poder y la autoridad, ¿sí? Ambiciosos, avariciosos, gandallas. Las expectativas humanas hacen que las personas estén buscando las posiciones de aparente servicio, en realidad para tener el poder y beneficio sobre los demás. La gente quiere pastorear. ¿Para qué quieres pastorear? ¿Para predicar la palabra de Dios? Tú puedes predicarla sin ser pastor. No, quieres pastorear para tener al puño de aborregados, ¿sí?, que te obedezcan a ti, que hagan lo que tú les dices, para tener un montón de esclavos que te laven el carro, que te carguen el maletincito, que te sirvan a ti. Intocable porque no tocarás al ungido. Esas son expectativas perversas, equivocadas. Y cuando nosotros empezamos a pensar en eso, y mucho de lo que nosotros estuvimos diciendo en el campamento tenía que ver con revisar estas expectativas. ¿Qué esperabas tú que te llevó a la iglesia? ¿Qué esperas? ¿Qué esperan algunos cristianos? Hacen interpretaciones literales de la Biblia para usar la Biblia a su conveniencia. Todo lugar que pisare la planta de mi pie será mío. Y se la pasan poniendo el pie a los carros ajenos en lugar de ponerse a trabajar para comprar su carro, ¿sí? A ser fieles, a entender cómo manejar el dinero, las posesiones de Dios, a administrar su tiempo, a seguir estudiando, a buscar oportunidades, yo no sé, pero en lugar de eso, se la pasan viendo en dónde poner los pies y tienen pisadas las casas de los vecinos y hasta las hijas del vecino la quieren andar pisando, ¿sí? Y esa es una interpretación literal equívoca. Pero no todas las hacen, porque si fueran así de literales, pues mejor sácate tu ojo derecho y córtate tu brazo derecho y tu pie derecho, ¿sí? Porque mejor es que entres manco, coja. Ah, no, pero eso no es lo que quiso decir, hermano. Ahí no aplica lo literal. Y entonces, claro que yo creo en la palabra. Y que la interpretación más clara, la primera interpretación debe ser la más sencilla, la más evidente, la que menos justificaciones implique para que podamos decir que aún los niños podrían entenderla. Pues sí, pero hay que entender el corazón de Dios.
Hay otra interpretación o otra expectativa equivocada de los cristianos, ¿sí? Y es la exclusividad. Es que Dios nos va a salvar a nosotros. El avivamiento va a surgir de nosotros. La revelación solamente es de nosotros. Si no se me ocurrió a mí, si Dios no me lo trajo a mí, si no lo saqué yo, entonces no es de Dios. Porque solamente yo puedo tener la revelación. ¿Es de veras? Dios pudo hablar a través de una burra con Balaam. Si Dios quiere hablar, puede hacer que las piedras hablen. ¿Cuál es la interpretación más correcta? La que trae vida, la que trae plenitud en el ser humano. Y una expectativa equivocada es que solamente tú, con tu doctrina, vas a entender lo que Dios está hablando. Ojo, cuando en Joel capítulo 2 dice Dios que Él va a derramar de su espíritu sobre toda carne y sobre toda sangre, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Pues lo que está diciendo es que cualquiera lo va a escuchar, cualquiera lo va a sentir. ¿Dónde está? Ando perdido. Dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre los cristianos. No dice eso. Dice sobre toda carne. Y a menos que Dios esté equivocado, quiere decir que Dios le habla a una personas que no se han convertido. ¿Cómo lo sé? Porque Dios me hablaba a mí antes de convertirme. Y yo escuchaba y yo sentía la voz de Dios. Y me convertí hasta años después. Ahora, no estoy diciendo entonces que deba de ser que mi vida entonces no busque al Señor. No, Dios me estaba hablando para que tuviera una relación con Él. Pero la expectativa equivocada entonces es que Dios tiene copyright. Y Dios es una propiedad intelectual específica de los cristianos. Entonces, ¿será? ¿No será que Dios es más grande? Entonces significa que todo camino lleva a Roma. No. El Espíritu te va a llevar a Cristo en donde quiera que empieces, ¿sí? Y si tú empiezas a buscar, yo anduve en el hinduismo, yo anduve en ocultismo, yo anduve en un montón de cosas, ¿sí? Pero en todo ello estaba buscando tener un encuentro con Dios. Y Dios te va a llevar. ¿Sí? Tu revelación no es exclusiva, porque tu revelación depende del Espíritu Santo. Él te va a llevar. Siempre pensamos que nosotros tenemos la exclusividad de la verdad, el copyright de la razón, la brújula, sí, de la certeza. No es cierto. La verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona. Y dado que es una persona, yo no puedo poseerla. Es más, siempre digo esto, si se tratara de quién es dueño de quién, yo no soy dueño de la verdad, más bien la verdad es dueña de mí, porque Él es la verdad. Y yo le entregué mi vida, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo soy su propiedad porque yo se lo di, yo le di mi corazón, yo le di mi vida. Entonces yo no puedo decir que yo soy el depositario de la verdad. ¿Sí? Yo simplemente conozco una parte de esa verdad. Y Él me conoce completamente a mí. Hay expectativas equivocadas en los cristianos como tener prosperidad y éxito. Sí, en la eternidad. No, pero yo la quiero ahorita. Y déjeme decirle que hay mucha gente que asocia la fe y la devoción con la prosperidad material y el éxito económico, material en la vida. ¿Sí? Y esta creencia, que a menudo la llaman evangelio de prosperidad, lleva a mucha gente a expectativas poco realistas sobre lo que Dios promete a quienes creen en Él. Y les puede dar lugar a una comprensión muy superficial de lo que es la fe cristiana. ¿Sí? Hay otra expectativa que también es equívoca y es de la perfección moral. Déjeme decirle, y es triste, pero no hay justo ni aún uno, ni aún su pastor, ¿sí? Es perfecto. Todos cargamos con imperfecciones y nuestro caminar día a día es para hacer frente a esas imperfecciones y buscar entonces la transformación en Cristo. La gente espera que todos los cristianos sean perfectos. No, déjeme decirle, tengo años pastoreando y no he encontrado ni uno, ni empezando por mí. Pero me esfuerzo cada día.
en tratar de ser lo más honesto, caminar con el Señor, llevar a la cruz la concupiscencia en cada momento. Todos somos imperfectos, en Él nos perfeccionamos. Todos somos débiles, en Él nos fortalecemos. Todos somos limitados, en Él nos potencializamos, ¿sí? Por eso el cristianismo va a enseñar la importancia de la gracia, de la misericordia y del perdón para poder navegar con esas cosas, ¿sí? Otra expectativa equívoca de los cristianos, ¿sí? Es pensar que se debe aceptar pasivamente el sufrimiento y la injusticia, en lugar de tomar una actitud frente a ellos, ¿sí? Tomar medidas que ayuden a mejorar la vida de las personas a nuestro alrededor. Y por eso entonces terminamos en una inacción, en una falta de compromiso con la justicia social, con la defensa de los oprimidos, ¿sí? Y bueno, pues yo vengo de allá y quizá por eso a estas alturas de la vida como que me veo más calmado, pero créame que a mí me tocó andar en cosas terribles y tremendas por el deseo de justicia. ¿De qué me di cuenta en mi momento? Pues que quería la justicia como Moisés y andaba descuartizando al egipcio, ¿sí? Cuando en realidad nuestro llamado es traer justicia social, compromiso, pero no de una manera violenta, sino de una manera en amor, en fe. Todas estas expectativas de las que hemos hablado, ¿sí? Nos llevan a pensar hasta dónde, si no tenemos la expectativa correcta en Jesús, vamos a terminar entonces amargándonos, frustrándonos, porque las expectativas, cuando no son correctas, nos traen frustración, nos traen decepción. Y la gente se amarga porque la iglesia no es lo que ellos quisieran. Pues la iglesia es un montón de gente imperfecta tratando de caminar con Dios. Tratando de hacer las cosas que desde su nivel de revelación piensan, entienden qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Una expectativa incorrecta va a traer a las personas una autoestima y una autoevaluación negativa. No, es que yo no sirvo para esto. No, es que yo no soy la persona adecuada. Es que yo no puedo servirle a Dios. Es que no soy suficientemente bueno, ¿sí? Hay gente que una expectativa equivocada les va a traer estrés y ansiedad, ¿sí? Porque vamos a estar pensando en que no vamos a poder cumplir, como aquel hombre que recibió un solo talento y estaba diciendo, no, pues es que, y se me equivoco, me van a castigar, entonces mejor escondo el talento. Y hay gente que no quiere participar, no quiere involucrarse, no quiere atreverse a hacer algo, porque ¿y si me equivoco? Una expectativa equivocada va a dañar nuestras relaciones interpersonales, aún con Dios, no le vamos a esconder. Es que si Dios, ahora que pequé, pues me va a caer un rayo en la cabeza y me le voy a esconder. No, mejor ya me voy y me aparto para seguir pecando, mejor di, ¿sí? Para meterte más hondo en el charco en lugar de salirte de allí. Una expectativa equivocada va a traer un rendimiento y un progreso limitado, mínimo o nulo. Y conozco gente que tiene años de cristianismo y su nivel de crecimiento es como si se hubieran convertido apenas hace unos pocos días porque han pasado los años, pero ellos no han tomado decisiones para crecer y madurarse. Una expectativa equivocada va a traer también una falta de adaptabilidad y de flexibilidad ante otros. Y hay personas que son juiciosas, que son rígidas, que sus comentarios son destructivos porque no pueden entender los procesos de otras personas y terminan entonces poniendo cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Ese fue el caso de los fariseos. Ok, pues de una manera muy a las carreras, creo que ya logré poner cuando menos algunos de los puntos básicos, aunque todavía faltan un chorro de cosas que decir en cuanto a las expectativas y cosas que estuvimos mencionando en el campamento. Mili, no sé si de lo que he estado de lo que has estado escuchando, si hay algo que sientes que deberíamos de profundizar. Creo que, o al menos algo que me venía mucho a la mente,
Es como hemos tergiversado esta parte de decir, o al menos en Redime, que nosotros no tenemos expectativas de las personas, pero sí entender que hay una expectativa de parte de Dios. O sea, el proceso en el que te estás metiendo al decidir ser parte de una congregación es porque has decidido, o al menos en Redime, has decidido trabajar en tu persona y sumergirte en esos procesos que a lo mejor les tienes miedo, no te agradan, les está sacando un poquito, pero sí hay una expectativa, pero la intención es que esta expectativa sea sana, o sea, que te pidas a ti mismo de acuerdo a lo que Dios te va mostrando conforme te va sanando, pero implica que te adentres y veas cuáles son tus heridas, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante porque te estaba escuchando y yo decía, como muchas veces nosotros decimos, es que no hay una expectativa, tienes esta libertad, entonces tú puedes realizar. Pero sí hay una, o sea, Dios quiere que crezcas, que prosperes como prospera tu alma y toda esta parte que nos conlleva a un desarrollo y a un crecimiento. Entonces, yo me iría a enfatizar esta parte, me gustaría pedirles que analicen esta palabra y si pudieran ver el video de nuevo, que lo pudieran analizar, porque este año creo que empezamos diciendo en enero que era una deconstrucción, pero a lo que vamos en este cuarto mes, ya lo siento un poquito más cargado porque realmente te tienes que deconstruir, realmente tienes que ver qué es lo que Dios trae contigo. Entonces yo diría esa parte. Sí, ahora, es cierto, yo no tengo ninguna expectativa, ¿sí? Dios sí, que seas como Cristo. Entonces, yo no quiero que seas una buena gente, ¿no? Yo, si voy a agarrar lo que Dios quiere, yo anhelo verlos a la imagen y semejanza de Jesús. Esa es la expectativa de Dios. Hasta que crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto. Y esa es la expectativa, que crezcamos todos los días, que nos desarrollemos todos los días a la medida de la estatura del varón perfecto. Hacia allá tenemos que caminar, ¿sí? Y si tú no estás creciendo en áreas para que tu vida refleje a Jesús, entonces te estás atorando. Y la función de Redime es ayudarte a desatorarte. Y cuando una persona se atasca, vas manejando y te metes en un charco y quedas ahí atascado, pues es que las opciones son o te jalo, o te empujo, o te meto una grúa y no sé, te levanto, alguna forma, pero ninguna de ellas finalmente es muy suave. Todas implican el ejercicio de la fuerza para poder lograr que la persona se desatore, ¿sí? Entonces, yo quisiera que entendieran que este año es un año que va a ser laborioso desde el punto de vista pastoral, porque implica que vamos a estar insistiendo en estas cosas. Ahora, ¿por qué? Porque queremos ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Porque va a haber momentos y va a haber situaciones que si no es por el poder de Dios, no vas a poderlas transitar. Ahorita mi corazón está muy conmovido porque estoy junto con algunos otros orando por Mili, por una cuestión física, un tumor que trae a nivel de hipófisis. Claro que los médicos pueden hacer algo, pero hay momentos, hay lugares, hay circunstancias en donde ni los médicos pueden hacer gran cosa, ¿sí? ¿Qué se necesita? Pues una manifestación del Espíritu Santo, de poder. Hay cosas que no son operables, pues necesitamos el poder. Hay problemas que no se van a arreglar con buena voluntad de las personas, se ocupa el poder de Dios, ¿sí? La resurrección de un hijo que se te acaba de morir, la desaparición de una señorita que la tienen secuestrada y que no sabe uno dónde está. O sea, hay cosas donde lo que necesitas es el poder de Dios. Pero como decía este domingo pasado, la manifestación del poder viene en relación a la honra que tú le das a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. ¿Sí? Yo honro a los que me honran. Y entonces queremos que Dios nos honre con la autoridad delegada, con el poder investido. Exousia se dice en griego. Pues sí, pero
si yo no estoy en ese nivel de honra para con Dios, pues entonces Dios no está en condición de poderme honrar a mí, porque soy una persona peligrosa por la falta de estar en la misma sintonía, en el mismo corazón, en el mismo espíritu, con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿corro el riesgo de quedarme sin ovejas? Pues quizás sí, pero no quiero ovejas ya, yo quiero gigantes de Dios. Papá, algo que decías el domingo y ahorita que haces este comentario, yo cuando hablabas acerca de la honra, prácticamente estoy viendo la ley de la siembra y la cosecha. En algún punto, a mí me decía Goyo, yo quisiera que cuando yo esté en el ministerio, o sea, ejerciéndolo más a profundidad, tener a alguien como tú que hace eso que haces con Pablo. Y yo volteé y lo vi y le dije, ¿cómo? Pues sí, es que tú eres como esa memoria y que no sé qué. Y yo le decía a mi hijo, pero es que yo no lo estoy haciendo por Pablo. Yo lo estoy haciendo porque es mi manera de servir y es mi manera de sembrar. Diciendo, si tú no siembras en alguien, nadie va a sembrar en ti. Entonces, es la ley de la siembra y la cosecha. Bueno, al menos yo así lo entendí. O sea, si quiero que Dios me honre, yo necesito honrar primero. Entonces, es remover la tierrita, poner las semillas, volverla a tapar, echarle agüita y cuidar que las hormiguitas no se vayan a comer la plantita cuando va saliendo. Es eso, ¿no? Yo estoy buscando el sembrar algo para cosechar en su momento. A lo mejor yo voy a poner solo una semilla, pero cuando esté la plantita me va a dar más fruto. Pero tengo que estar ahí constantemente en ese trabajo. Entonces, también es una cuestión de actitud, ¿no? Sí, y pues también yo hice esa labor, ¿sí? También yo fui oveja y también yo fui colaborador y sigo siendo colaborador en áreas de mi vida, en espacios laborales. Pues yo hago la chamba de ser segundo en santa paz y hace uno todo lo que está a tu alcance para que el trabajo del otro salga adelante, ¿sí? Porque ese es el llamado, ¿sí? Y tenemos que estar conscientes de eso. Amén. ¿Alguien tiene algún comentario? Me gustaría poder escuchar los comentarios si alguien de los que fue al campamento piensa que faltó alguna cosa que señaláramos para que los que no pudieron estar tengan cuando menos algunas de estas notas. Chicos, ¿qué dicen? Ya les quité el silenciar al entrar. Y es por eso que no podían abrir el micrófono. Pero no veo manita. Ok. Pues de eso fue el campamento. Expectativas, sí. No sé si estuvo violento ahorita, pero créanme, en el campamento estuvo suficientemente confrontativo y yo creo que Dios estuvo quebrantando áreas, situaciones, perspectivas en nuestras vidas y eso era importante para las cosas que Dios quiere hacer. Entonces, así es como terminamos el ciclo, así es como empezamos el ciclo. En Génesis 1:26, como lo decía este domingo pasado, hagamos al hombre a nuestra imagen, semejanza y señoría. Ahora vamos sobre el señorío. ¿Sí? Esta es la última etapa de mi ministerio y voy a dedicar el tiempo siguiente, no solamente este año, sino los siguientes años. Me quedan cerca de 4 años y medio, 5 máximo, donde voy a estar buscando el señorío de Jesús y voy a estar buscando con todo mi corazón poder entender la forma de acompañarles a cada uno de ustedes y aún a mí mismo a manifestar el señorío del Señor Jesús. Amén. Así sea. Pues así sea. Entonces, quiero pensar que en el silencio se otorga también. Muy bien.
Aunque Fer abrió su cámara. A ver, Fer, entonces. Ah, dice que no tiene micrófono. No tiene micrófono. Ok, está bien. Entonces. Muy bien, chicos. Entonces, Dios les bendiga a todos. Voy a grabar esto ahorita para poderlo enviar. Me lo estaban pidiendo ya desde hace un momento. Entonces, ahorita lo grabamos y lo subimos para que lo puedan tener y le puedan dar una revisada. Este domingo, como había Gracias. comentado. Adelante, Gustavo. No, gracias, pastor, que muy cierto todo lo que dijiste y efectivamente es así cuando uno se quiere, pues, conducir por las expectativas propias de lo que venía viviendo, no hay como dejarse conducir por la expectativa del Espíritu Santo, vaya, y seguirlo viviendo a Él. Muy cierto, me refrescó todo lo que vimos en el campamento y muchas gracias, pastor, en verdad. Amén. Gracias. Amén. Gracias. No, a ver. Ok. Me dice Mili que no encuentra la prédica de los acomedidos. La voy a buscar y si no, pues vamos a tener que hacer la versión 2.0, ¿sí? Con los condimentos ya de este tiempo. Si no hay nadie más, entonces bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, Bill. Bendiciones para todos.